El aire se vuelve denso. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es una presencia que respira. Escuchas un crujido, una rama seca rompiéndose a pocos metros, pero cuando giras la cabeza no hay nada, solo el vacío absoluto. Esa sensación de ser observado, una punzada en la nuca que te obliga a acelerar el paso, no es paranoia moderna, es un eco biológico, un recuerdo grabado en tu ADN hace millones de años cuando el ser humano no era el dominador del planeta, sino un snack nocturno. Antes de continuar este viaje hacia lo que realmente acechaba en las sombras de nuestros ancestros, suscríbete a Mundo Salvaje Oculto para no perderte las verdades que la historia oficial rara vez se atreve a contar. Imagina que el sol se pone y el mundo cambia. No hay fuego que proteja tu pequeña cueva porque aún no dominas la llama. Solo hay miedo, un miedo profundo y visceral que te mantiene despierto mientras algo, afuera, se mueve con una elegancia letal. Ese algo tiene un nombre que aterrorizó a nuestros antepasados durante siglos: el Dinofélis. No era un león, ni un tigre, ni nada que hoy puedas ver en un zoológico. Era una máquina de matar biológica diseñada por la evolución específicamente para cazar primates. Con el tamaño aproximado de una onza pintada, poseía una musculatura compacta y una agilidad aterradora, pero su verdadera arma no era la fuerza bruta, sino su capacidad de acecho. Imagina a este depredador moviéndose entre la maleza, sus ojos adaptados para perforar la oscuridad total de la sabana prehistórica. Mientras tú te acurrucas en la entrada de una caverna, creyendo encontrar refugio, el Dinofélis te observa desde lo alto de una roca. Él no necesita correr tras de ti. Él te estudia, conoce tus rutas, sabe dónde te escondes y, lo más perturbador, sabe que no tienes defensas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el ser humano siente un terror instintivo al estar solo en la oscuridad? Quizás no es miedo a lo desconocido, sino una memoria ancestral de esas noches donde el Dinofélis era el único señor de la Tierra. La ciencia ha intentado reconstruir este horror durante décadas. En las profundidades de las cuevas calcáreas de Sudáfrica, los arqueólogos comenzaron a encontrar algo que desafiaba la lógica. No eran solo huesos animales. Eran restos de nuestros propios antepasados, homínidos que compartieron el mundo con esta bestia. Lo que encontraron en los cráneos de esos restos es lo que convierte esta historia en una pesadilla real. No eran marcas de accidentes, eran perforaciones precisas, simétricas, situadas exactamente donde los colmillos de un felino especializado en primates harían palanca para alcanzar el tejido cerebral. Esas cuevas no eran hogares humanos, eran los comedores del Dinofélis. Entrar en una cueva hace 3 millones de años no era un acto de supervivencia. Era, en muchos casos, el último error que una familia podía cometer. La cueva era una trampa, un callejón sin salida donde el depredador podía arrinconar a su presa sin posibilidad de escape. Es fascinante y a la vez aterrador pensar que nuestra evolución misma fue una respuesta desesperada a este acoso. Cada avance que nos define hoy, desde la capacidad de comunicación grupal hasta el control del fuego, tiene sus raíces en este miedo constante. El fuego no fue solo un descubrimiento tecnológico, fue un escudo contra la oscuridad donde el Dinofélis aguardaba. Cada noche que pasábamos alrededor de una llama, manteniendo el círculo cerrado, era una batalla ganada contra un depredador que no entendía de nuestra inteligencia, pero sí de nuestra sangre. ¿Te das cuenta del precio que pagamos por existir? Sobrevivimos porque fuimos los más paranoicos, los más atentos, los que mejor entendieron que el silencio en la selva no significaba paz, sino acecho. La presión selectiva del Dinofélis nos obligó a ser lo que somos, a trabajar en equipo, a no separarnos nunca. Sin esta amenaza constante, ¿seríamos hoy lo que somos? ¿O habríamos sido simplemente una rama más en el árbol genealógico extinguida hace eones? A veces, la respuesta está en lo que no vemos. El Dinofélis desapareció, pero el miedo no. Ese instinto de alerta,
ese escalofrío cuando escuchas un ruido extraño detrás de ti, ¿qué es realmente? ¿Es solo imaginación o es un sistema de defensa activado por un enemigo que ya no está, pero cuya sombra todavía proyecta una silueta en nuestra psique? Imagina el momento en que un grupo de homínidos se daba cuenta de que uno de los suyos faltaba. La ausencia silenciosa, el rastro de sangre que se pierde en la espesura, la certeza de que allá afuera, en algún lugar que no pueden ver, el depredador está disfrutando de su banquete. Esa es la realidad de nuestra historia. No bajamos de los árboles para convertirnos en reyes de la creación. Bajamos para huir de un terror que nos perseguía en el suelo. El Dinofelis era un especialista. Sus colmillos eran robustos, diseñados para triturar cráneos de primates sin romperse en el proceso. Era la herramienta perfecta para la tarea de diezmar a nuestros antepasados. A medida que profundizamos en el registro fósil, la evidencia se vuelve más clara y, por lo tanto, más perturbadora. Las marcas en los huesos no muestran una lucha prolongada, muestran ataques rápidos, eficientes, casi quirúrgicos. Esto sugiere que el Dinofelis no siempre buscaba el combate, buscaba la emboscada. Él prefería el momento en que tu guardia bajaba, cuando la fatiga vencía al miedo, cuando el sueño se apoderaba de los miembros del grupo. Él entendía el ritmo de la vida humana mejor que nosotros mismos. Era un maestro de la paciencia y un estratega de la emboscada. ¿Cómo es posible que hayamos sobrevivido a un depredador que no solo era físicamente superior, sino tácticamente más inteligente en el terreno de la caza? La única respuesta es nuestra capacidad de adaptación extrema. Fuimos forzados a aprender, a crear herramientas, a cambiar nuestras rutinas, antes de que el depredador adaptara su estrategia de caza a nuestra evolución. La pregunta que debe mantenerte despierto esta noche es simple pero inquietante. ¿Estamos realmente tan lejos de aquel pasado? Tendemos a pensar en la prehistoria como una época lejana y desconectada, un capítulo cerrado en un libro polvoriento. Pero la estructura de nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, nuestra respuesta de lucha o huida, todo eso sigue siendo el mismo. El Dinofelis puede haberse extinguido hace millones de años, pero el miedo al depredador en la oscuridad es el mismo que sentían aquellos que se protegían con lanzas de madera, temblando al escuchar un rugido ahogado en la distancia. Quizás el éxito de nuestra especie no fue haber vencido al Dinofelis, sino haber aprendido a vivir con el miedo a ser devorados, una huella que todavía llevamos tatuada en lo más profundo de nuestra conciencia. Observa las sombras de tu habitación ahora mismo. Cuando apagamos la luz, nuestro cerebro todavía busca activamente amenazas, escaneando el entorno, esperando ver esos ojos brillantes que acechaban a nuestros ancestros en los bordes de la sabana. Es una herencia cruel, pero necesaria. El Dinofelis nos construyó a través del terror, nos moldeó mediante la selección natural más despiadada. Cada vez que sientes esa incomodidad al cruzar un lugar oscuro o al estar solo en un bosque profundo, recuerda que no eres un intruso, eres un superviviente. Eres el descendiente directo de aquellos que lograron ver el peligro antes de que el Dinofelis saltara, de aquellos que mantuvieron el fuego ardiendo cuando todo lo demás fallaba. La historia de nuestro origen es una historia de supervivencia extrema. Una carrera contra una máquina de matar que casi nos borra del mapa. Hoy sabemos que el Dinofelis tenía una distribución amplia, presente en gran parte de África. No era un problema local, era una amenaza constante. Imagina la extensión de ese terror. No importaba a dónde migraran nuestros ancestros, la sombra del felino los seguía. Era una constante en la vida cotidiana de las primeras poblaciones humanas. Esto plantea una duda aterradora. ¿Cuántos de nuestros ancestros directos simplemente desaparecieron, devorados por una bestia que nunca dejó rastro porque su botín era consumido hasta el último hueso? La historia que conocemos es la de los que lograron esconderse, los que lograron huir. La historia de los que sucumbieron está escrita en las marcas de los fósiles encontrados en las cuevas, testigos mudos de un genocidio biológico silencioso que duró milenios.
No podemos mirar al futuro sin reconocer que nuestro pasado fue una lucha incesante por no ser el alimento de otro. La idea de que somos la especie dominante es un concepto muy reciente en la escala del tiempo geológico. Durante la mayor parte de nuestra existencia, fuimos el eslabón débil, y sin embargo, aquí estamos. Analizando sus huesos, describiendo sus hábitos, estudiando la anatomía de quienes intentaron eliminarnos. Es una paradoja irónica. El depredador que casi nos lleva a la extinción terminó sirviendo como el motor que impulsó nuestra evolución, obligándonos a desarrollar la inteligencia y la cooperación que nos permitieron, finalmente, sobrevivir. Pero, ¿es realmente una victoria total? ¿O es que simplemente hemos cambiado un tipo de depredador por otro, manteniendo nuestra esencia de presa latente en algún lugar profundo de nuestra mente? Al contemplar la extinción del Dinofelis, surge una duda inevitable. ¿Por qué desapareció? ¿Fue la competencia con otros depredadores? ¿O fue nuestra creciente capacidad de defender el territorio, de organizarnos y de utilizar el entorno para nuestra ventaja lo que finalmente logró? Tal vez, en algún momento, el cazador se encontró con que ya no podía acercarse a la presa sin enfrentar un riesgo que antes no existía. La dinámica cambió y, con ello, el destino de la especie. Pero incluso en su desaparición, el Dinofelis dejó una lección que no debemos olvidar. La fragilidad es el estado natural del ser humano en la naturaleza. Nuestra posición en la cima de la cadena alimenticia es una conquista ardua, no un derecho de nacimiento. Y es una posición que, si bajamos la guardia, si perdemos el respeto por lo que acecha en los márgenes de la civilización, podríamos perder más rápido de lo que creemos. La próxima vez que te encuentres caminando por un sendero al atardecer, o que escuches un crujido inesperado mientras el sol se oculta, no te apresures a racionalizarlo como algo trivial. Siente ese miedo, reconócelo. Es tu ancestro hablándote. Es la voz de millones de años de historia, diciéndote que el mundo, en esencia, sigue siendo un lugar de depredadores y presas. La seguridad que sentimos en nuestras casas es solo un velo, una construcción que nos protege de la realidad salvaje que todavía late bajo nuestra piel. Somos los supervivientes de una guerra silenciosa, los hijos de los que aprendieron a ver en la oscuridad antes de que la oscuridad los viera a ellos. Y aunque el Dinofelis ya no camine entre nosotros, su legado persiste en cada latido acelerado cuando la luz se apaga. Ahora que conoces la verdad sobre el depredador que nos obligó a evolucionar, te pregunto, ¿crees que realmente hemos dejado de ser presas o simplemente hemos aprendido a escondernos mejor? Deja tu opinión en los comentarios, porque la conversación sobre lo que acecha en nuestra historia apenas ha comenzado. Si este recorrido por el pasado sombrío te ha hecho ver la noche con otros ojos, comparte este video con alguien que necesite saber por qué nunca debemos dar por sentado nuestro lugar en este mundo. Nuestro viaje por los misterios de la evolución no termina aquí, porque hay muchas otras historias que la ciencia guarda bajo llave. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir desenterrando los secretos de Mundo Salvaje Oculto, donde la realidad siempre es mucho más inquietante de lo que nos han contado. Nos vemos en el próximo hallazgo, si es que te atreves a mirar lo que se esconde tras las sombras de la historia. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? ¿Nuestra capacidad de crear o el miedo constante a ser destruidos? Esa duda, esa pequeña espina de inquietud, es el mayor regalo que nos dejó el Dinofelis. Mantente alerta, porque la historia nunca es tan simple como parece.